Hola, ¿cómo están? Soy Lili. Bienvenidos a su serie Discapacidad y Educación. Hoy quiero hablarles acerca de un término que me parece demasiado apropiado para estos tiempos. ¿Alguna vez han escuchado el término inclusión ética? ¿Verdad que suena raro? Han de decir, bueno, ¿y qué quiere decir? Hacia allá vamos. Pero antes quiero platicarles lo que pienso y el por qué decidí hacerles este video. Cuando tomé el diplomado en neuroeducación, hubo un trabajo que nos hablaba de la política en la educación. Van a decir, bueno, hasta en la educación hay política, y es que en realidad es cierto. Para que, por ejemplo, yo aún no entro a trabajar en una institución educativa, pero dentro de psicología también hay eh, situaciones en las que puede trabajar un psicólogo dentro de una escuela. Un psicólogo puede realizar planes curriculares, planes de estudios, etcétera, etcétera. Entonces, para que estos planes curriculares y planes de estudios sean aprobados, los tiene que ver las autoridades académicas, pero también para que estos planes y estos planes curriculares sean aprobados, también en cierto punto los tiene que ver la política de la educación. Pongamos un ejemplo. El profesor del diplomado nos decía, bueno, nosotros dentro de la escuela tenemos autoridades. En realidad, digamos que ellas son nuestras autoridades políticas, porque dentro de la escuela tenemos que seguir ciertas políticas de educación que también en cierto grado los alumnos tienen que cumplir esas políticas para poder eh, aprobar la asignatura o aprobar el curso o aprobar el ejercicio. Aquí en neuroeducación no realmente se trata de cumplir un plan de estudios o una planeación curricular. En realidad, la educación actual no se trata de eso. La educación antigua sí se trataba de eso porque teníamos que cumplir lo que la sociedad nos decía. Ok, no importa si no aprendes. Aquí lo que importa son las calificaciones y que tú, aunque no sepas nada, saques 6 y apruebes el curso. No, 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 no. En realidad la educación debe enfocarse en si el alumno comprendió, entendió y lo llevó a la práctica. En realidad esos son los tres pilares de la educación. Comprender, entender, son dos, van aquí, y llevarlo a la práctica. Comprender lo que el profesor le está diciendo, entenderlo a su manera y poderlo llevar a la práctica para sacar un 8, un 9 o un 10. Pero en realidad la educación no necesita porcentajes. Olvidémonos de que la educación necesita porcentajes. Una educación ética y una inclusión ética necesita más amor y comprensión que calificación. Actualmente considero que las escuelas no deberían de fijarse tanto en la calificación, sino en realmente el alumno comprendió, entendió y llevó a la práctica como su entendimiento le dio y lo puso en 100, por ejemplo, por decir una calificación. ¿Por qué? Porque el cerebro es como una lavadora. Una lavadora porque todos los días, independientemente de que estemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, de que estemos lavando los trastes o lavando el patio, todos los días
hay una poda sináptica donde intercambiamos información todos los días, recibimos información de la televisión, de nuestra familia, etcétera, etcétera. Entonces, todos los días se está viendo una red sináptica y una poda sináptica. Es como las células. Las células se mueren y se regeneran. O es como el hígado muere y se regenera. Así. O sea, en cierto modo, el cerebro es una lavadora porque se está regenerando, es cíclico, se mueve. Anteriormente se decía que una sola neurona no se podía regenerar. Hoy en día sabemos que sí se regenera. Quiero leerles, pero les voy a compartir mi pantalla y leerles qué es inclusión ética. Okay. Ponerlo acá. Inclusión es la categoría basada y básica que pone en juego cuando se plantea la tarea social en torno a los derechos y la vida plena de las personas con discapacidad. Por eso es tan importante aclararla desde el punto de vista ético. Ética de la inclusión y personas con discapacidad. Vamos a ver qué dice acá. ¿Qué relación existe entre la inclusión y la ética? Estas respuestas concretas, las propias barreras personales y la lucha para eliminarlas, será un triunfo para la inclusión. La ética pretende definir los comportamientos correctos, no los que son aceptados por la sociedad, porque estos pueden ser injustos y la ética nos hace reflexionar sobre ello. La inclusión empieza con aceptación, formación, ética y amor. ¿Ven? Ok, no me voy a ponerles a leer ahorita todo esto, nada más me quiero ir a un lugar específico. Etiquetas como inválido, tullido, retrasado, significan todas ellas una pérdida funcional como una carencia de valor. Hacen que una persona que posee una alimentación, una limitación o condición de vida diversa, ya sea genética, cognitiva o emocional, sea clasificado en una población vulnerable o especial. ¿Ven? Aquí de lo que se trata es decir que educación e inclusión van de la mano, pero México no es ético en ningún sentido,
A mí, por ejemplo, me molesta mucho, sinceramente, que las personas que no ocupan el lugar de discapacidad se paren en él. O sea, si ellos pueden caminar, ¿por qué van y se paran en un lugar que no deben? La ética en la inclusión de personas con discapacidad. La diferencia es indiferente. Es muy interesante la reflexión filosófica cuando hablamos de discapacidad e integración. Una reflexión moral de qué es lo correcto o cómo se tiene que afrontar, la cuestión, especialmente en las personas con discapacidad intelectual. Una cierta controversia entre la utilidad de las personas y aquello que se puede considerar defecto o anomalía en las personas que hace preguntarse cómo afrontarlo. El filósofo Aristóteles fue el primero en ver a la ética como disciplina, viendo esta como el estudio del bien y del mal, sus relaciones con la moral y con el comportamiento humano. Es también el conjunto de normas y costumbres que la sociedad se ha ido marcando el valor del comportamiento humano en la sociedad y en la comunidad. Es por eso que les digo que la sociedad siempre nos educa, porque nosotros también seguimos patrones que ella misma nos impone. Por ese motivo es tan importante legislar por un lado y mentalizar a la sociedad por otro, para que se vea la inclusión social de las personas con discapacidad como un bien moral positivo para la sociedad y para la persona en sí, evitando el aparcamiento de las personas por sus limitaciones y discapacidad. Bien, ¿por qué solo atendemos? O bien, porque no nos preguntamos si esto es una especie de desgracia que nos ha tocado. ¿Ustedes creen? Voy a dejar de compartir acá. ¿Ustedes creen que una condición de vida diferente, como nosotros le decimos en Rally, es una desgracia que nos ha tocado vivir? ¿Por qué la vemos así? En realidad es una bendición el que hayamos nacido con condición de vida diferente. Es por eso que te pido que seamos éticos, que seamos amorosos con ese tipo de personas, porque antes del diagnóstico, y ya muchas veces te lo he dicho, está la persona. Igualmente, te voy a compartir aquí una imagen que dice inclusión ética. Inclusión ética, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que tanto tus pensamientos como tus palabras sean coherentes con lo que haces. Recordemos que ética en griego significa hacer o decidir. Y su dialecto o su idioma en griego es ethos, que es hacer. Entonces, por favor, seamos personas éticas y llevemos a cabo una inclusión ética. Y la inclusión ética no solamente va en, en la escuela, sino también en la familia. Para ello,
te quiero mostrar también un artículo que salió en estos días en Ellas Style, que hablaba sobre la visión ética del hombre. Y es que en Ellas Style, en mi sección que es salud emocional, ya hablamos acerca de del mes del padre. Pero yo quise empezar este tema, digamos, la ética, para ahí brincarnos a todo lo demás que tiene que ver con el padre. Pero antes te quiero mostrar aquí el artículo que te digo. Permíteme. Aquí está. Bien. Dilemas éticos en la familia y la sociedad. Discúlpame porque va a llegar un momento en el que te vas a encontrar aquí en el artículo, como puedes... Ay, perdón, no lo compartí. Como puedes checar, te vas a encontrar aquí en el artículo que yo te comento que no, que prácticamente no, la gente no lee. Y es que en realidad debes leer para poder tomar decisiones éticas. Por ejemplo, acá dice, antes de seguir, desde el inicio de mi estancia en la revista, no te había hablado de ello porque este tema, desde el abordaje psicológico, se considera delicado. ¿Por qué? Porque emocionalmente el ser humano no está preparado para formar una familia. Implicaciones éticas de naturaleza intelectual. Acá hay otra nota. Estimado amigo, con el respeto que te merezco como lector, me permito decirte que no me parece justo que la tecnología esté frente a ti en vano. Es decir, la tecnología, como se sabe, para muchas cosas sirve, pero nadie la utiliza para lo más importante, leer. Te comentaba sobre leer porque el conocimiento forma parte fundamental del desarrollo integral del desarrollo integral en las personas, ya que del conocimiento derivan otras funciones y niveles. Ese es el caso de razonamiento, entendimiento, comprensión, análisis, pensar y toma de decisiones. ¿Sabías que este listado te es difícil de asimilar porque no lees? El conocimiento no nada más es leer, sino también comprender para poder pensar y analizar, para finalmente tomar decisiones. Se destaca que la ética le otorga respeto al intelecto de las personas, catalogándolo como deshonesta toda aquella actitud y sistema que trate al hombre como un ser, inteligente. Dejo de compartir y me regreso a verte de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que aprendas aquí? Nuevamente te comparto esto. Yo quiero que se te quede grabado nuevamente la inclusión ética.
Yo quiero que aquí, dentro de tu cabeza, se te quede grabado nuevamente que la inclusión ética viene desde casa, que necesitas leer para poder comprender y tomar decisiones y por último llegar a lo que se te señala aquí, que es la inclusión ética. Por ello también te pido que no te pierdas ni Rally, ni Ellas Style, donde estamos hablando de diversos temas. Y en esta parte especial, quiero que leas por completo el artículo de dilemas éticos en la familia y la sociedad. Porque muchas veces, por no saber llevar bien la ética, también por eso se rompe la familia. Cabe mencionar aquí que para que tengas una inclusión ética, debe haber buenos principios cimentados e instaurados por las personas que te rigen. Pero también debemos tener cuidado con qué tipo de personas nos rodeamos socialmente, porque si no estamos emocionalmente fuertes, nos los pueden tirar y no nos permiten llevar a cabo una inclusión ética correcta. Que estés muy bien. Me despido sin dejar de compartir la imagen. Recuérdate que la inclusión es de todos, sí. Yo no estoy en contra de eso, como decimos en Rally, pero también empieza por ti. No podemos echarle toda la culpa al gobierno cuando la inclusión en realidad comienza por nosotros. Cuando la inclusión en realidad es parte de nosotros. Si nosotros no llevamos una inclusión ética en casa, tampoco la podemos llevar afuera. No le puedes decir a las personas, hagan cosas para mi hijo con discapacidad. Mejor diles, hagamos cosas con mi hijo con discapacidad o con mi sobrino con discapacidad o con mi hermana con discapacidad, etcétera. Por favor, sé inclusivo, sé ético. Y antes de pararte en un lugar de las personas con discapacidad, piensa críticamente y sé éticamente inclusivo. Saludos.